Bien, en un video anterior habíamos resuelto este ejercicio de tasas relacionadas y habíamos llegado a una expresión que relaciona el error en altura con el error en ángulo al calcular una altura usando trigonometría. Y la fórmula la podíamos escribir de dos maneras. Como está acá, es decir, a partir del error en el ángulo, sacando esta cuenta yo podía obtener el error en altura. O al revés, teniendo el error en la altura y sacando esta cuenta yo podía obtener el error en ángulo. Estos errores, E sub alfa, que es el error en el ángulo, y E sub h, son errores relativos. O sea, E sub alfa es la variación de alfa sobre alfa, ¿sí? Y E sub h es la variación de h sobre h. ¿Ok? Entonces, tienen unidades adimensionales. O pueden escribirse en porcentaje. Por ejemplo, E sub h en el ejercicio nos decía de que queríamos que fuera del 4%. Entonces nos preguntaba cuánto tenía que ser E sub alfa para tener un E sub h del 4%. Y la cuenta que tenían que sacar era esta. Este video lo he hecho para que veamos cómo reemplazar los valores en esta cuenta, porque hay que tener ciertos cuidados. Ahora los vamos a ver. Bien, tenemos que E sub alfa es h sobre alfa por 1 sobre 9 secante cuadrado de alfa por E sub h. Empezamos a reemplazar. E sub h nos dice el 4%. Eso es lo mismo que escribir 0,04. Y se puede reemplazar directamente. Bien. Después tenemos 9 secante cuadrado de alfa. Para eso, bueno, hay que sacar la secante de alfa, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por 9 y eso da 125,8. En este caso hay que tener cuidado de la calculadora si está en radianes o en grados, porque el ángulo que daba el problema era 75 grados. Entonces, para poder sacar secante de 75, la calculadora tiene que estar en grados sexagesimales, ¿sí? Si no, lo podemos convertir estos 75 grados a radianes, que sería simplemente multiplicar por pi y dividir por 180, eso nos da 1,3 radianes, y en la calculadora usamos secante de 1,3, pero con la calculadora en radianes. Bien, entonces acá no hay más problemas. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es que acá, fíjense que aparece h y acá aparece alfa. Este alfa que está acá, a la calculadora le da lo mismo estar en radianes o en grados. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen una división no es ninguna operación trigonométrica, ¿sí? Entonces ustedes acá pueden poner 1,3 o poner 75 y les va a dar resultados distintos. Entonces, la pregunta es, ¿en qué unidades pongo alfa? Bueno, alfa lo tengo que poner en unidades adimensionales, porque fíjense que E sub h es adimensional, 9 secante cuadrado de alfa tiene unidades de metros. ¿Por qué? Porque este secante cuadrado de alfa es adimensional y este 9 eran 9 metros originalmente, porque era la separación entre el observador y el edificio, ¿sí? Entonces esto tiene unidades de metros. H tiene unidades de metros también, entonces metro sobre metro va a quedar adimensional. E sub h es adimensional y como E sub alfa también es adimensional, necesariamente alfa tiene que ser adimensional. Y la única forma de que un ángulo sea adimensional es que esté en radianes. O sea que este alfa que está acá tiene que ser 1,3, no puedo reemplazar 75. ¿Sí? Entonces ahí sí puedo sacar las cuentas y esto me da 0,79%, ¿sí? 0,0079, que es lo mismo que 0,79%. Ahora, acá se puede hacer una verificación para ver si esto está bien. Podemos recurrir al ejercicio 19 de la sección 1 del trabajo práctico 1, donde tenía un ejercicio muy parecido, solamente que nos decía que el ángulo tenía una variación de 74,4 grados hasta 75,55 grados y nos preguntaba qué variación iba a tener la altura cuando el ángulo variaba de esa manera. Esta variación de ángulo es un ángulo en grados, tiene esta variación en radianes, de 1,298 radianes a 1,318 radianes.
usando esta formulita, que es la que me convierte ángulo en altura, yo tengo la variación en la altura, que es de 32,169 hasta 34,84. Estos son metros, ¿sí? Estos son radianes, estos son metros. Entonces, ahora yo puedo comparar los errores que puedo sacar exactamente acá, conociendo un par de ángulos y un par de alturas, puedo calcular errores en altura y en ángulo. Y puedo ver si se mantiene la relación que he sacado acá, a modo de verificación de esto, ¿sí? Entonces, fíjense que el ángulo, cuando varía de 1,298 hasta 1,318, tiene una variación de 0,02 radianes. Eso lo divido por un valor intermedio acá, que yo elegí 1,3, que coincide con este, que son los 75 grados, y me da 0,0154, que es lo mismo que decir 1,54%. ¿Sí? Entonces, un error en ángulo de 1,54% provoca un error en altura de ¿cuánto? Y bueno, hacemos lo mismo. La variación en altura lo dividimos por h. Entonces acá tenemos 34,84 menos 32,169. Eso me da 2,67 metros. Dividido h, que es 32,4, que usé este mismo que tenía acá, me da una variación relativa de 0,08, o sea, del 8%. ¿Sí? ¿Cómo puedo usar esto para verificar esto? De la siguiente manera. Fíjense que, primero que nada, estos son incrementos relativos, ¿sí? Y estos errores que yo había calculado eran usando estimación con diferenciales. Entonces son aproximados, ¿sí? Entonces lo primero que tengo que tener cuidado es que me va a poder hacer esta cuenta un chequeo grosso modo, ¿sí? No exacto, porque acá tengo los incrementos exactos y acá esto está calculado con diferenciales, son aproximaciones de los incrementos. Lo que yo veo, primero en esta fórmula que es directamente proporcional el error en altura con el error del ángulo. Entonces fíjense que acá, cuando tengo un error en altura del 8%, el error en ángulo fue de 1,5% más o menos, ¿sí? O un poco más. Ahora, acá me hablaba del 4%. Bueno, entonces esto es el doble de lo que estoy usando acá. Bueno, entonces lo pienso como la mitad. Si esto fuera el 4%, ¿cuánto sería esto? Por regla 3 simple, como el error en altura se bajó a la mitad, el error en ángulo debería bajar a la mitad. Entonces, para un error en altura del 4%, le corresponde un error en ángulo de 0,70 y algo por ciento, ¿sí? Que es la mitad de este número. Y esto es más o menos lo que nos ha dado esta cuenta usando estimación con diferenciales. 0,70 y algo por ciento. Eso es una verificación de que acá en estas cuentas no he tenido ningún error grave. Bueno, eso es todo.